Muy buenas, vamos con el segundo vídeo sobre introducción a JavaScript. Vamos ahora a preparar una de las técnicas fundamentales que sería para el trabajo con JavaScript, que sería la depuración o debugging. Bueno, la depuración viene de traducir la palabra debugging, que a su vez viene de quitar del inglés quitar los bugs. El bug es un insecto o algo que hay metido que originalmente apareció en un ordenador que no funcionaba bien, apareció buscando la causa que había dentro metido un insecto, ¿no? Y entonces para arreglarlo pues se hizo un debug, quitar el insecto. Bueno, pues el hecho es que depurar significa quitarle los bugs o los fallos a un programa. Y hay una serie de técnicas. Una de ellas es utilizar el depurador, la herramienta depuradora. También se pueden meter mensajes de depuración y iremos viendo alguno más. El- Vamos a ver ahora cómo configurar el entorno de Visual Studio Code, a repasar las ideas fundamentales para depurar contra los tres navegadores principales con los que vamos a comprobar que funciona el código y, y y después también desde lo que son las herramientas de desarrollo de los navegadores. Son dos técnicas principales que tenemos que conocer. Recordemos una cosa muy importante porque hay mucha gente que no acaba de darse cuenta, pero esta técnica de depurar y trabajar normalmente con el depurador es fundamental y cuando se está aprendiendo a programar más, porque te permite entender paso a paso cómo se ejecuta el código y contrastar lo que tú supones que va a hacer con lo que realmente hace. A veces coincide y otras veces no. Entonces es una técnica muy importante para aprender lo más rápido posible a programar en cualquier lenguaje de programación. La capacidad de poder ir ejecutando línea a línea el código y ver lo que hace esa línea, qué cambios produce. Y si la secuencia que tú supones que debería seguir el código es la que realmente se sigue o no. Y si no la sigue tienes que contrastar, ver la causa de qué es lo que está pasando, por qué no hace lo que yo creo que debería hacer para funcionar correctamente. Bueno, pues eso nos lo va a permitir el depurador, como vamos a ver ahora. Y vamos a ver cómo configurarlo en Visual Studio Code. Entonces nos vamos a nuestro entorno de trabajo, donde tenemos el código de referencia, y lo que vamos a hacer es configurar eso. Bueno, entonces nos vamos a la carpeta UD02, que es donde estaría ejemplos de lenguaje de programación JavaScript. Vamos a coger el ejemplo más sencillito que tenemos aquí en el apartado de las APIs web, web APIs, el primero, y vamos a abrir los dos archivos. Tenemos un index HTML y un JavaScript. Bueno, lo primero que vamos a hacer es abrir este fichero con el live server para ver lo que hace. Está arrancando el live server y aquí nos abre. Bueno, este programa básicamente entonces lo que hace es, tiene un botón y cada vez que le damos cambia el texto que está debajo de color, el contenido del texto y el color, ¿no? Bien, vamos a ver el código del HTML para ponernos un poco en contexto. En la sección de cabecera realmente no nos interesa nada, vámonos al body. Bueno, podemos observar que hay una cabecera de nivel 1, que sería lo que está aquí. A ver si... Ahí. Bueno, y tenemos un botón que es el que aparece aquí. A ver si consigo acordarme de cómo se ponía la flecha, por favor. Ahí. Bien. El... Y luego tenemos el texto. La idea es lo más sencillo posible para entender un poquito cómo va todo esto. Bueno,
Ajá, bueno, creo que ya sé por qué me equivoco. Es que este teclado no va muy bien. Bueno, y entonces tenemos esos tres elementos. El color por defecto de la etiqueta es rojo y al dar al botón, cambia el contenido de lo que hay en este elemento HTML. Vale, ¿qué elemento se encarga? ¿Qué es lo que hace la magia para que eso sea así? Bueno, pues tenemos aquí el código en JavaScript. Vamos a poner aquí el código este y aquí el de JavaScript para comparar. Y vamos a ir echando un vistacito a este tema. Bueno, podemos observar en primer lugar los siguientes elementos. Tenemos que este botón, que solo hay uno, aquí tenemos en la parte de JavaScript, este es el código de JavaScript, ¿vale? Tenemos esto lo que se llama, y que explicaré más detenidamente, es una declaración de constantes en JavaScript, que son un nombre que se le da para acceder a una información, para recordarla, mientras esté corriendo la página. Y lo que estamos haciendo es creando un enganche para a una variable que le damos el nombre que queramos, botón, nosotros, y le vamos a decir que esta variable apunte a el elemento button que hay aquí en la página. Y tenemos otra variable, que es la variable texto, que con una función de JavaScript que ahora mismo no interesa detenerse, pero que apunta a un párrafo, hace el nombre a ese párrafo. Este es mediante selector. Un selector es el mismo concepto de los selectores en CSS, ¿vale? Y entonces, estas variables están aquí y esto es un programa y se va a ir ejecutando a medida que se cargue ese programa de arriba hacia abajo. Bueno, entonces, pero hay una parte que es una función, declaración de función, que ya te digo, no tienes que preocuparte de entender todo esto. Lo único que quiero es dar un nombre a las cosas para cuando explique cómo poner el breakpoint y trabajar con la depuración. Hay este trozo de código, este bloque de código, que lo único que hace es cuando carga el script, este script se va a cargar tan pronto se cargue la página. Aquí tenemos en la cabecera esta etiqueta script que va a indicarle a la página web que cargue este script, que lo descargue del sitio web, y cuando la página haya acabado de cargar, y de ahí es importante esta etiqueta, muy importante, de fer, cuando haya acabado de cargar la página y haya procesado, cargado, creado todo el modelo de objetos de documento, el DOM, pues entonces ejecutará el script. Eso pasaremos a verlo en las siguientes explicaciones, más detenidamente. Pero el hecho es que ahora mismo lo importante es que cuando esta página HTML se haya cargado toda, se va a ejecutar esto. Le va a pasar el control, el sistema, a este script. Y este script lo que va a hacer es, en realidad, ejecutar estas tres líneas. Vamos a ver aquí. Va a ejecutar esta y registrar este evento. Esto en realidad no se ejecuta, queda registrado, que se llama, queda inicializado, es una función. Y esta función lo que va a ejecutarse, va a ejecutarse este código de aquí para aquí abajo cada vez que el usuario haga clic en el botón de arrancar máquina. Podemos observar que aquí hay actualizar botón y aquí hay actualizar botón. Y esto lo que hace es registrar un procesador de eventos, que veremos más adelante. Simplemente por ahora voy metiendo palabras extrañas para que te vaya empezando a sonar, pero lo que va a pasar es que cada vez que el usuario haga clic en el botón, automáticamente se va a ejecutar este mini programa, esta función. Una función es un mini programa, por decirlo así, este código, y va a hacer cosas. Y va a cambiar el contenido del texto y el texto del botón, etcétera. Bien. Después de esta pequeña introducción, entonces, ahora lo que a nosotros nos interesa es, vale,
¿Cómo ponemos el entorno? ¿Cómo preparamos? Podemos ir viendo esto paso a paso. Bueno, pues lo que vamos a hacer es poner lo que se llaman breakpoints o puntos de ruptura. Si aquí vamos a ejecutar, alternar punto de interrupción, nuevo punto de interrupción. ¿Vale? Los puntos de interrupción o los breakpoints, vamos a poner aquí la palabra para entendernos, muchas veces aparecen como breakpoints. Este sería el término original en inglés, breakpoint, punto de ruptura o de parada, que se aparecen como puntitos rojos, ahora lo vamos a ver, pues indican que ahí desea el programador o la programadora que cuando se ejecute ese script o programa se detenga la ejecución y te muestre cómo está eso, cómo está todo el tinglado, el valor de las variables, etcétera, en ese momento. Bueno, vamos a echarle un vistazo a eso. El breakpoint. ¿Cómo ponemos en Visual Studio Code un breakpoint en marcha? Bueno, pues simplemente lo que hacemos es hacer clic en el margen izquierdo, en la altura de la línea donde queremos poner el breakpoint. Aquí lo que voy a hacer es poner un breakpoint en la primera línea del script con el objetivo de que cuando ejecutemos, carguemos la página y se empiece a ejecutar, se detenga ahí la ejecución del script y podamos ver lo que pasa. Y además voy a meter otro breakpoint aquí dentro de la función porque esta función se ejecutará cada vez que el usuario haga clic en el botón arrancar máquina o detener máquina. Cada vez que se ejecuta. Esto de aquí arriba solo se va a ejecutar una vez en la carga del script y luego ya no se ejecuta. Y esto se ejecuta cada vez que se haga clic en el botón. Esto es lo que se llama que algo se ejecute, un trozo de código se ejecute cada vez que se produce un evento imprevisible, es decir, porque tú no sabes cuándo el usuario va a hacer clic en ese botón o si alguna vez va a hacer clic. Tú únicamente como programadora o programador lo que haces es, bueno, en caso de que haga clic el usuario en ese botón, dispárame este código, ejecútame este código. Esa es la idea. Bueno, hemos puesto dos breakpoints, puedes ponerlos tú también a medida que vas siguiendo el vídeo y lo tenemos listo. Ahora, eso es lo primero que hacemos cuando vamos a depurar código. Ponemos ya los breakpoints donde queremos para indicarle al programa que ahí hay que parar. Siguiente, nos vamos al botón de depuración de Visual Studio Code y, claro, nos pregunta, oye, ¿quieres depurar? Tenemos que crear la primera vez un archivo launch.json. Vale, vamos allá. Veremos después más adelante que hay más modos de depuración, pero ahora nos interesa este. Y entonces esto nos va a crear, ya nos sale una propuesta. Yo le voy a indicar que aplicación web, Chrome. Y esto ya me ha creado un ficherito. Podemos ver aquí en la trayectoria, es importante darse cuenta de este tema, nos ha creado un ficherito launch.json dentro de la carpeta .vscode, ¿vale? .vscode, que esta carpeta .vscode la ha creado dentro de la carpeta donde estamos trabajando, es esta que está aquí. Es importante entender dónde están los archivos, es decir, este fichero que hay aquí es este. Bueno, y ahí es donde están las configuraciones que queremos poner para depurar. La primera cuestión que vamos a hacer aquí, en este modo de depuración, ya nos ha creado iniciar Chrome para localhost. Entonces, eso lo tenemos bien. Y lo que vamos a cambiar aquí, como estamos depurando contra el live server, le tenemos que poner el puerto donde se levanta el live server. Y además, en el resto de la URL, para que esto funcione, vamos a poner lo que se llama una variable de Visual Studio Code, que ahora paso a explicar lo que hace, que se llama relative file. Bueno, entonces, con esto tenemos lo básico. Ya digo que ahora explico qué significa esto, ¿vale? La variable. Esto lo que va a hacer es, cuando hablamos la página, va a crear un URL válido para que se enganche bien el depurador. Esto está preparado. Entonces vamos a comprobarlo y después nos detenemos un poco más a entenderlo. Tenemos los breakpoints, ya tenemos el depurador preparado y ahora queremos abrir la página en modo depuración. Bueno, nos vamos a la depuración y ahora aquí nos aparece un elemento. Esto que aparece aquí es el mensaje, lo puedes cambiar si quieres, que se corresponde, a ver un momento, aquí.
este mensaje que aparece aquí, ¿vale? Es lo mismo que este mensaje que tú le pones aquí, que es optativo. Tú le puedes poner el nombre que quieras, para entenderte. Bueno, ahora cuando queremos abrir en modo depuración la página, estamos en el index y le damos a iniciar. Esto nos abre el... Bien, entonces, catapum. Ahora voy a cerrar estas dos ventanas de aquí para no tener duplicada la información. Fijémonos que lo que ha pasado es, se ha abierto el Visual Studio Code, perdón, se ha abierto el navegador por defecto que tenemos, en este caso el Chrome, está ahí la rosca girando y tenemos aquí nuestro programa. Bien, por otro lado, en el Visual Studio Code lo que tenemos es que todo ha funcionado bien, nos lo indica esta marca amarilla alrededor del breakpoint. Eso lo que indica es que el flujo de control, el programa en sí, del navegador se ha parado ahí, está esperando ahí. Aún no ha ejecutado esa línea. Por eso, ahora mismo lo que es el navegador, aunque yo haga clic aquí, está como parado, está bloqueado, está en modo, se quedó como congelado. Vale, porque lo ha parado el sistema en ese punto. Tengo también aquí una barra de controles que nos van a permitir hacer varias cosas cuando estemos depurando. Podemos, por ejemplo, ejecutar hasta el siguiente breakpoint que haya ahí. Podremos parar la depuración con el rectángulo o el cuadrado rojo. Podemos reiniciar el proceso de depuración, forzar la carga de la página e iniciar de nuevo. Podemos ejecutar paso a paso el programa sin entrar en procedimientos y podemos ejecutar paso a paso incluso entrando en procedimientos. Ahora veremos lo que es en métodos. Y podemos, si hemos entrado en un método, salir de él. Ahora lo vamos a ver. Bien, entonces, después aquí tenemos una serie de paneles en la izquierda que sería las variables y podemos observar que hay dos de categorías, globales y de script. Bueno, las globales son las relativas a que afectarían a todos los scripts y a todo lo que se esté ejecutando de JavaScript, mientras que las que de script son las que ahora mismo ese script tiene disponibles, bien porque las declara él o porque forman parte de su entorno de ejecución. Bien, entonces vamos a fijarnos qué pasa. Está parado aquí el flujo de ejecución y le voy a decir, avánzame una línea. Y ejecuto, y ahora el flujo de ejecución ejecutó esa línea, y lo que podemos observar es que ha aparecido aquí un nuevo elemento del script, que es una variable. Si desplegamos con la flecha el árbol de eventos, pues nos aparecen todas las propiedades de esto, porque esto es un objeto, ¿vale? Que veremos lo que es un objeto en JavaScript. Después aquí tenemos lo que se llama la pila de llamadas, y aquí está el elemento de inspección donde podemos nosotros crear expresiones formadas por una variable o constantes combinadas mediante operadores o incluso alguna instrucción. Ahora no lo vamos a ver, pero que nos vaya sonando el área de inspección, el área de variables, pila de llamadas y los puntos de interrupción que tenemos marcados. Y aquí tendríamos los scripts cargados, pero esto por ahora no nos interesa. Lo más importante ahora sería el área de variables. Bien, tan pronto ejecute ahora esta línea donde se paró, se crea una nueva variable que es texto. Podemos observar que este objeto texto representa toda la información relativa a el elemento párrafo de el que tenemos aquí. Bien, y entonces ahora le voy a ejecutar la siguiente línea. Fijémonos que al darle a ejecutar esta línea ya pasó al final, se saltó la función, porque este código no se ejecuta hasta que se le dé clic en el botón. Le damos a siguiente, si le damos a siguiente, vuelve a la página index. Ahora, esta página index la tenemos, observamos que se queda todavía parada porque tenemos que darle a que ejecute hasta el final. Ahí.
Bien, entonces ahora el Chrome ya tiene el control y podemos darle a ejecutar este botón. Como tenemos puesto un breakpoint, un punto de interrupción o de ruptura, cuando hagamos clic aquí y se ejecute el método, ya al hacer clic nos abre el script que ha sido afectado por ese evento, esa acción de usuario, en el navegador nos lo abre en la línea correspondiente. Y dice, oye, se ha invocado la función y estamos aquí en esta línea. Y lo que hace es, de la variable button, coge el text content. Si nos ponemos encima de el identificador de una propiedad o elemento, fijémonos que nos da el valor de esa propiedad. Ahora mismo text content vale la cadena o el string arrancar máquina. Y esto lo que va a hacer, como veremos, es comparar esa cadena con esta y si son iguales, ejecuta esto. Y si no, hace esto otro. Y esto lo que hace es cambiar las propiedades del botón. Vamos a seguir ejecutando y a ver lo que pasa. Para poder ver lo que va pasando, voy a poner aquí esto. Bien, entonces ahora ejecuto la siguiente instrucción. Le damos así y se va ejecutando paso a paso el script. Vamos a ver qué pasa cuando le demos aquí. Ha cambiado al ejecutar esta línea de código. A ver si puedo poner para que se vaya un poquito mejor. Se vea un poquito mejor esto. Al ejecutar esta línea de código de tener máquina, ha cambiado este texto de aquí. Y ahora le vamos a cambiar en esta línea de código, lo que hace es cambiar el texto de ese elemento párrafo. Vamos a verlo, ejecutamos esa línea, ¡bumba! La máquina ha arrancado. Y ahora va a cambiarle el CSS, el estilo, el color del texto, del párrafo correspondiente. Le hacemos ejecútame esa línea y ha cambiado el color y acabó la función. Y ahora ya, si seguimos, devolvemos el control a la página. Es lo que se llama devolver el control. Si yo le hago clic otra vez, vuelvo otra vez a ejecutar. Como hay aquí un breakpoint, se vuelve a ejecutar esto. Y ahora vamos a ver lo que pasa. ¿Cuánto vale text content ahora? Detener máquina. Detener máquina, la cadena dentro del botón hay detener máquina. Entonces, como no es igual a esto es una instrucción if, que es una instrucción de control de flujo condicional, que si no se cumple esta condición, si es falsa, salta al else. Vamos a ejecutar y efectivamente. Y ahora lo que va a hacer es ejecutar tres líneas. La primera le va a cambiar el texto al botón por arrancar máquina. Vamos a ejecutar esta línea dándole a ejecutar siguiente. Tenemos ahí también importante los atajos. Arrancar máquina. Le podemos dar, si nos ponemos encima de esto, a F11 para hacer lo mismo, ¿vale? Que a veces es más cómodo que ir con el ratón ahí. Podemos darle a F11 y hace lo mismo. Yo lo voy a hacer con el ratón porque se ve mejor desde el punto de vista de que ve el vídeo. Si yo le doy al teclado no se entiende. Pero normalmente deberíamos acostumbrarnos a utilizar los atajos de F11, mayúsculas F11 y paso a paso F10 porque es más rápido cuando trabajas en esto, más eficiente. Ahora cuando ejecute esta línea de código, esto recordemos que indicaba, este símbolo indica dónde está parado el control de flujo. Esto indica dónde está parado el flujo de control. El flujo de control es como se le llama a la secuencia que sigue un programa a medida que va ejecutándose instrucción a instrucción, cuando está corriendo el programa. Y ahora mismo está detenido ahí. Ahora lo que va a hacer es cambiar el contenido de este texto. Le damos a ejecutar esa instrucción y nos lo cambia. Y ahora va a cambiar el color a rojo. Le damos a ejecutar y lo ha cambiado. Y de nuevo devolvemos el control a la página. Si le vuelvo a dar, otra vez. Y eso es lo que hace el programa. Volvemos a ejecutar, compara y... Bien, las ideas fundamentales entonces de aquí cuando vayas a depurar es que tienes que poner uno o más breakpoints donde quieras ver cómo está el programa, ese script en ese momento, en los puntos que tú quieras. Incluso a veces se pueden poner breakpoints insertados, que le llaman. Si la expresión lo soporta, en este caso no, pero por ahora que te vaya sonando que hay
breakpoints insertados y los hay condicionales, etcétera. Vamos, eso iremos viendo. Pero ya entendemos un poco qué es el concepto de breakpoint o punto de interrupción. Es una marca que tú le pones al código, a una instrucción, para decirle, oye, cuando se ejecute este script y llega a este punto el flujo de control del programa, párame ahí porque quiero ver cómo está todo el tinglado, quiero ver qué valor tienen las variables, los objetos, quiero entender lo que pasa. Y eso lo hace, lo para. Y con los botones de esta barra, o bien con los atajos que tenemos en ejecutar, que están aquí los atajos, detener depuración, ejecutar, reiniciar, pues podemos ir controlando ese control de flujo. Y estas serían las ideas básicas para empezar en esto. Bueno, paramos. Para parar la depuración, si queremos reiniciar la depuración, vamos a ver lo que pasa con este botón, que también es útil. Yo tengo aquí el programa, ya va ejecutando y dice, voy a comenzar de nuevo. Le das y vuelve a cargar la página desde cero y comienza de nuevo todo el proceso, ¿vale? Que a veces es útil. Y ya cuando queremos parar la depuración, le damos a detener. Esto lo que hace es que el Visual Studio Code ya nos cerró la página que había abierto para hacer esa depuración, y podremos elegir nosotros también en qué página se abre y tal, pero bueno, paso a paso. Y eso sería lo básico de la depuración. Tenemos que tener el elemento de Visual Studio Code donde configuramos la depuración, es aquí. Tenemos que crear un archivo. En esta rosca podemos acceder al archivo de configuración, que ya se creó. Tenemos que poner esta línea en URL, porque esto es lo que va a comparar exactamente este patrón con lo que aparece en el URL. Vamos a echarle un vistazo. Inicio de nuevo la depuración. Vale, ahora no ha funcionado bien porque cuando le di a iniciar depuración no estaba en el index, ¿vale? Os sale esto y diréis, bueno, ¿esto qué es? No, tenemos que estar en el index e iniciar la depuración. Bien, entonces ahora podemos observar lo siguiente, que cuando yo le di a iniciar depuración, aquí se crea una URL. Esta URL vamos a compararla con en el archivo de configuración y podemos observar que tiene una parte que es localhost, que es la que está aquí. Y luego esto esto es una variable de Visual Studio Code, ¿vale? Esto es una variable de Visual Studio Code que lo que hace Visual Studio Code es, oye, cuando crees el URL al que hay que acceder, le pones el nombre relativo del fichero, ¿vale? Que estás abriendo. Es decir, yo tengo aquí, cuando le di a iniciar depuración, este archivo. Y este archivo tiene este nombre relativo, ¿vale? Esa trayectoria. Esa trayectoria es con respecto a la carpeta que tengo abierta. Entonces, el Live Server, cuando se abre, lo que te sirve es la raíz de la carpeta. Es decir, lo que hace es, si yo pongo aquí UD1, bueno, ahora está parado por la depuración. Vamos a ver. Vamos a ir para hacer esta demostración al que no está con el depurador. Si yo me voy en el Live Server y pongo UD1, me muestra el contenido de las carpetas que hay dentro de UD1. Esto de aquí. Y aquí, cómo funcionaría un servidor web que está configurado de cierta manera. Vale, entonces el Live Server nos sirve toda la carpeta como contenido web, todo lo que tengamos en la carpeta actualmente abierta en el Visual Studio Code. Pero si nosotros tenemos un fichero que queremos depurar en otra subcarpeta dentro de la que tenemos abierta, para que funcione la depuración, para que el Visual Studio Code pueda contactar con el Chrome y trabajar de forma conjunta con el Chrome, es necesario que coincida esta URL que tenemos aquí con el nombre del fichero que hay ahí. Y entonces, y toda la trayectoria.
¿Y quién se encarga de hacer ese trabajo por nosotros? Pues quien se encarga de hacer ese trabajo es precisamente poner esta variable que se encarga de sustituir ahí lo necesario. Bueno, si no, no te va a ir. También podríamos ponerlo a mano exactamente para el fichero que queremos, pero es menos práctico. Y eso es lo fundamental para trabajar en la depuración. Bien, esto sería para depurar contra lo que es el Chrome, ¿no? Si ahora queremos depurar contra otro, vamos ahora con el Firefox. Bueno, para el Firefox tenemos que tener instalada una extensión que es Firefox Debugger, ¿vale? Y una vez que está instalada, tenemos que preparar el Firefox para trabajar en modo depuración. Voy a abrir el Firefox. Nos vamos a las herramientas de depuración. Bien, ejecutando F12, control mayúsculas y en las opciones de depuración, en estos puntitos que aparecen, aquí, ajustes, tenemos que tener marcadas las opciones activar cajas de herramientas de depuración de Chrome en el navegador y activar depuración remota, ¿vale? Para que funcione, que no vienen marcadas por defecto. Una vez que eso está marcado, ya tenemos la infraestructura básica para poder depurar contra el Firefox en marcha. Ahora lo que hacemos es preparar el siguiente elemento, y es que decirle, oye, en Visual Studio nos vamos a depuración y por ejemplo, nos vamos a la rosca de configuración y le añadimos, solo tenemos para Chrome, ahora queremos que haya aquí un elemento que sea para Firefox. Le damos a agregar configuración y buscamos Firefox en modo attach, eso no nos interesa, y lanzar Firefox servidor. Y le vamos a meter exactamente lo mismo en la URL y por la misma razón que cuando lo poníamos para el Chrome, copio y pego, le doy un nombre que sea mínimamente útil, iniciar Firefox, para localhost, aunque sería mejor decir para live server, y lo tendríamos y en modo lanzar. Bueno, entonces eso está preparado. Ahora ya solo nos queda ir a la página que queremos depurar, poner los breakpoints que ya están de antes y le vamos a decir aquí, oye, quiero trabajar con Firefox. Le vamos a decir adelante, play. Damos en el control de ejecutar. Bueno, y entonces me abrió el script porque me olvidé de seleccionar la pestaña adecuada de la página. Muy bien, no pasa nada, cierro y selecciono la pestaña index. Tengo seleccionado Firefox y le doy a el triángulo verde que significa iniciar proceso de depuración. Me abre el navegador correcto, me pone la trayectoria adecuada y ya estaría. Bueno, y entonces aquí vamos a ver. Esto no está funcionando como debiera porque no se ha enganchado. Vamos a pensar lo que ha pasado. Vamos allá. Normalmente cuando tenemos algún problema de estos, vamos a comprobar si, no me fijé si había que reiniciar el Firefox. Voy a cerrar el Visual Studio Code y volver a arrancarlo por el tema de que instalé la herramienta de depuración y a lo mejor hace falta un reinicio. Bueno, ha reiniciado. Ahora tengo el script con los breakpoints. Vamos a comprobar.
y tengo aquí el depurador. Voy a darle de nuevo, selecciono la página index y le doy a iniciar con Firefox. Vale, ahora hay un problema y es que al cerrar el Visual Studio Code no está corriendo el Live Server. Le di aquí a arrancar el Live Server. Bueno, vuelvo otra vez a iniciar contra el Firefox. Ahora, bueno, podemos observar que en el Firefox ahora sí que está enganchado bien, pero no me cogió el primer punto de interrupción, ¿vale? Es decir, que lo que voy a hacer es comprobar una cosa. Bueno, voy a darle a recargar y ahora sí. Vale, esto es importante tenerlo en cuenta. Vamos a ver, en caso de que eso nos pase siempre, cómo podríamos resolver el problema. Vamos a cerrar la depuración, con lo cual ya vamos a cerrar la ventana del Firefox y vamos de nuevo a darle a iniciar. Y a ver qué pasa con este punto de interrupción. Ahí se abre el Firefox. Vale, podemos observar que el Firefox, a diferencia del Chrome, tiene un problema y es que no nos para aquí en el primer breakpoint, solo cuando ejecutamos esta instrucción. Esto es un problema cuando queremos ver el proceso de inicialización del script. Podemos utilizar la siguiente técnica, que es poner la instrucción de JavaScript debugger. Vamos a comprobar ahora. Voy a cerrar todo esto. Y vámonos aquí de nuevo, le arrancamos, nos abre el Firefox. Y ahora, con esto lo que forzamos es a crear un punto de interrupción que está en el propio script. ¿Vale? Así que acuérdate de esa técnica. Esto es una palabra de JavaScript y ahora puedo seguir ejecutando el proceso de inicialización del script. ¿Vale? Esa es otra técnica que tienes para lo que es el JavaScript. Le damos a y listo. Y esto sería para depurar contra el Firefox. Recuerda, entonces, para depurar contra el Firefox tienes que, 1, tener instalada la extensión depurador de debugger para Firefox. 2, tener en el Firefox habilitado en las herramientas de desarrollo las opciones de herramientas de desarrollo de ajustes. Tienes que tener habilitado activar cajas de herramientas de depuración y depuración remota. Realmente la depuración remota a veces también se refiere a que depuras contra puedes incluso depurar desde el Visual Studio contra un Firefox que no está en tu propia máquina, sino que está en otro lado de la red. Pero bueno, eso no lo vamos a ver ahora. Y entonces, esto estaría así, las pautas principales. Acuérdate del debugger cuando la cosa no te vaya como tal y listo. Ya por último, nos vamos a ver. Ya hemos visto comprobar el fichero Launch, el Chrome, Firefox, el Edge. Bueno, el Edge también ya viene integrado, el proceso de depuración ya está preparado para cumplir con los protocolos modernos de depuración y por lo tanto no hace falta, de la misma manera que con el Chrome, no hace falta instalar una extensión. Nos iríamos entonces a depuración, iríamos a la rosca de configuración y dentro del fichero Launch, utilizando el asistente del botón azul que hay en la esquina inferior derecha, hacemos clic y buscamos el Edge y podemos darle en iniciar o asociar. Attach no, o attach, ¿no? Esto todavía no lo hemos visto, que esto nos permitiría cuando ya está corriendo una aplicación, es decir, no arrancamos en modo depuración, estamos viendo una aplicación web, pero de repente hace algo que no nos gusta o que no entendemos. Podríamos decirle al Visual Studio Code que
se asocie, se haga un attach contra ese navegador para ver lo que está pasando. Entonces te mostraría el estado y podrías, si tienes el código fuente, podrías ir ejecutándolo paso a paso para entenderlo mejor. Vamos a darle aquí a iniciar. Y entonces en el Edge ya solo nos faltaría ponerle la URL adecuada para nuestro entorno. Voy a copiar y pegar, que siempre es lo más cómodo. Copiar y pegar. Y le voy a poner como nombre lanzar, iniciar Edge con Live Server. Bueno, listo. Y ahora aquí tengo la opción iniciar Edge con Live Server. Bueno, vamos a comprobar si eso funciona. Voy a abrir de nuevo el script porque se cerró. Tengo los breakpoints. Ya le voy a quitar esto que no hace falta en este caso. Y tengo un breakpoint en la primera línea y, como siempre, dentro de la función. Ahora selecciono la pestaña adecuada y digo, voy a depurar esto, a ver cómo va paso a paso. Selecciono contra qué navegador quiero depurarlo y le doy a ejecutar, iniciar el proceso de depuración, lo cual me va a abrir el navegador y va a asociar el Visual Studio Code al navegador con la URL adecuada. Ahora me está abriendo el navegador, ahora me ha abierto el Edge y efectivamente ya podemos iniciar el proceso de ejecución paso a paso en el cuando se queda así congelado es que aún no le has llegado hasta el final del script de inicialización, ¿vale? Entonces lo que tienes que hacer es darle hasta el final, ejecutar hasta el final y ahora ya sigue. Bueno, ya podríamos ir ejecutando paso a paso. Aquí tendríamos una opción, ahora no lo vamos a poner, y viene a ser lo mismo. Aquí podemos abrir las devs choose, pero esto por ahora no lo vamos a ver. Listo. Entonces, y eso sería el cómo poner para depurar contra el Edge. Vámonos ya a observar el segundo punto. Y ahí lo vamos a dejar. El segundo punto es, y ya rápidamente, vamos por ejemplo al Chrome, todos los navegadores tienen la posibilidad de realizar lo mismo, bien al mismo tiempo que el Visual Studio Code o de forma separada. Vamos a comprobarlo. Voy a volver al código de ejemplo, a este mismo, y vamos a lanzar contra el Chrome. Ahí estamos. Bueno, si yo ahora, ahí me paró el... Voy a poner esto para que se entienda la idea. De esta manera, reducimos un poquito el tamaño de las fuentes y ponemos esta ventana aquí. Ahora voy a abrir las herramientas de desarrollo en el Chrome presionando F12 y me indica el mensaje de pausado por el depurador. Y aquí tenemos que si nos vamos a fuentes de código fuente, pues aparece dónde está parada ahora la línea. Si le doy a siguiente instrucción en el depurador, me baja a la siguiente y aquí va haciendo lo mismo. Podemos observar que va ejecutando en el propio navegador lo mismo. Aquí ha entrado en un script que había en el index. Este script es el que inyecta el live server para hacer su magia de que cuando tú vas tocando el código fuente en el HTML o en el script, automáticamente se actualice en el navegador. Vale, por lo tanto, si nos lo queremos saltar, tendríamos que darle play hasta el final. Y ya estamos de nuevo. Ahora, si le doy a arrancar máquina, vuelvo a ver aquí un breakpoint y se para. Esto sería la parte del el depurador del navegador. Y podemos poner un breakpoint adicional haciendo clic también en el margen izquierdo de donde están los números de línea. Y si volvemos a hacer clic se quita.
Podemos poner breakpoints también aquí. Y tenemos una información similar y a veces incluso más detallada de lo que cuando estamos en la depuración, la zona de variables del Visual Studio Code, tenemos que aquí también nos muestra una información similar, ¿vale? Y a veces incluso podríamos tener más información más detallada. Bueno, pues esto sería el depurador dentro de lo que es el navegador. Y tenemos también, si nos fijamos, la misma barra de botones de control del proceso de depuración los tenemos con un significado o una semántica muy similar aquí. Vale, o sea que las ideas son prácticamente las mismas, solo se necesita un poco de práctica y listo, que iremos cogiendo a lo largo del curso. Bien, y eso es lo que hay que tener en cuenta de cómo llegar al depurador dentro de las herramientas de desarrollo. No, abrimos las herramientas de desarrollo con F12 o control mayúsculas I y nos vamos a fuentes en el Chrome. Y ahí ya podemos realizar un proceso prácticamente idéntico al que realizamos en el Visual Studio Code. Incluso podemos estar trabajando a la vez con las herramientas de desarrollo y Visual Studio Code porque el Visual Studio Code se conecta al navegador e intercambia todo lo necesario, la información necesaria para que trabajen al unísono. Vamos a ver ahora lo mismo con el Firefox. Abrimos las herramientas de desarrollo. Las vamos a poner, bueno, ahora aquí quizás vaya más práctico tenerlas aquí abajo. Depurador, en este caso se llama depurador, y aquí estaríamos con el depurador. Vamos a darle a ejecutar siguiente. En este caso estamos depurando en el Visual Studio Code, pero el Firefox no está trabajando en conjunción con el propio con el propio Visual Studio Code, ¿vale? Lo importante ahora es saber localizarlas y ver cómo arranca. Aquí podríamos nosotros también darle a quitar el breakpoint, tal. Bueno, vámonos ahora a arrancarlo en el Edge y ya lo dejamos ahí. Que ya hemos hecho una buena revisión de todo esto. Configuramos que queremos arrancar en el Edge, seleccionamos la página index y le damos a play. Iniciar la depuración. Nos abre el Edge y le damos a abrir herramientas de desarrollo. Y ya nos aparece el entorno de depuración. Vamos a darle aquí vemos que aquí trabaja de forma conjunta con el entorno de desarrollo. Vamos hasta el final y nos va abriendo las pestañas adecuadas para donde está corriendo cada script. Bueno, ahora en la página donde estamos hacemos clic en el botón y va a la función adecuada. Y esto es la misma idea para todos los navegadores. Bueno, pues ya está, ya hemos cubierto las ideas principales sobre este tema que requiere práctica, pero si te acuerdas de los pasos adecuados es sencillo. Si te despistas en uno, puede que se te líe un poco. Y esto es todo. Muchas gracias por tu atención.